Familia, buenos días. El día de hoy me corresponde compartirles el devocional de esta mañana. Así que, para comenzar les invito a que hagamos una corta oración antes de comenzar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por esta mañana. Gracias te damos, amado Señor, por este nuevo día que tú nos regalas. Hoy te queremos entregar este tiempo y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú ministrando y hablando a nuestros corazones a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros el resto de este tiempo, el resto de este día. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, familia, hoy vamos a estudiar Lucas 13 del 18 al 30. Así que, los invito a que abramos nuestras Biblias y vamos a comenzar a leer la porción que nos corresponde el día de hoy. Yo les voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Entonces dice Lucas 13 del 18 al 30. Dice, entonces Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Crece y se convierte en un árbol, y los pájaros hacen nido en las ramas. También preguntó, ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante, camino a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará, no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces Él responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham, a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios. Pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente, algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Entonces, familia, el estudio de hoy lo vamos a dividir en dos porciones, en dos partes. Primero vamos a estudiar del versículo 18 al 21 y luego vamos a estudiar del versículo 22 al versículo 30. Y esta división la hice porque primero Lucas nos habla de dos parábolas. Nos habla de la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Y luego, en la porción siguiente, pues nos habla de la puerta angosta. Entonces, vamos a estudiar primero y qué nos enseña la palabra de Dios con respecto a estas dos parábolas que vemos en el versículo del 18 al 21. Y recordemos que las parábolas pues eran historias que el Señor Jesús contaba, le contaba a sus discípulos, contaba a las personas que lo escuchaban para mostrar una idea, para poder enseñar algo. Entonces, estas dos parábolas son parábolas que ilustran cómo fue el crecimiento del ministerio de Jesús. Leí ahí, pues estudiosos dicen que estas dos parábolas muestran y más o menos ejemplifican lo que el crecimiento del ministerio del Señor Jesús fue. Fue un crecimiento que comenzó como algo pequeño, pero fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo, se fue esparciendo hasta llegar al día de hoy. También estas dos parábolas nos muestran a un hombre y a una mujer que siembran una semilla, que esparcen la levadura, y ellos son los que se encargan, son las personas
que se encargan de dejar esta semilla, de esparcir, de poner esta levadura en la masa. Y ellos son los que se encargan de dejar esta pequeña semilla que va a dar fruto. Y da un gran fruto, y pues eso somos nosotros somos esos hombres y mujeres que estamos llamados a sembrar la semilla, que estamos llamados a esparcir la levadura y pues a mostrar a otros lo que es el reino de Dios, lo que es la palabra del Señor, lo que el Señor significa. En el caso de la semilla de mostaza, este pasaje nos habla de que la semilla da un fruto y crece un árbol donde los pájaros hacen nido en las ramas. Y este árbol representa el reino de Dios y cómo Cristo se convierte en ese lugar seguro para todos nosotros. Yo pues leía que cada vez que en la Biblia se habla de esta imagen de pájaros que hacen nido en un árbol, ese árbol representa un líder poderoso, un reino poderoso en donde los pájaros son las personas que vienen de otras naciones a hacer refugio, a buscar protección, a buscar ese lugar donde los van a cuidar, donde los van a acoger. Entonces, pues esto es lo que nosotros somos para el Señor y lo que el Señor nos ofrece. Nosotros tenemos en el Señor ese lugar de refugio, ese lugar de protección. Y qué importante es nosotros sembrar esta semilla en nuestras familias, en las personas que nos rodean, para que dé ese mismo fruto, para que ese gran árbol crezca y pues podamos nosotros tener ese lugar donde nuestras familias van a estar protegidas por la mano del Señor. Y me parece muy bonita la imagen del nido, donde están los pajaritos, donde se guardan y se dejan y ahí viven y ahí protegen sus huevitos. Y eso es lo que pues nosotros debemos de hacer con nuestras familias, ¿ya? Formar familias en Cristo, crecer familias en Cristo, proteger nuestras familias llevándolas a Cristo. Luego pues vemos la parábola de la levadura y pues esta representa otras características del reino de Dios. Yo veía dos digamos, características del reino de Dios con estas dos parábolas, y la semilla de mostaza pues representa ese lugar de protección, como nos habla la parábola de ese lugar, ese nido, ese refugio. Y la levadura pues también tiene otras características y pues ese proceso de fermentación entre la masa y la levadura, en el momento en el que eso se une, la levadura con la masa, ya después no se puede separar, ya después es imposible dividirlo, es imposible separarlo. Y entonces pues pensaba y recordaba lo que el Señor nos habla en su palabra en Romanos 8. Romanos 8 dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, familia, pues cuando nosotros permitimos y nosotros vivimos esos procesos con el Señor y dejamos que su presencia se esparza en nuestro corazón, que su presencia crezca en nuestras vidas, pues ya nada jamás podrá separarnos de Él. Y Él nos regala esta promesa en su palabra y nos recuerda que nada nos puede separar de Él. También recordaba cómo en otras ocasiones hemos estudiado sobre la levadura como una imagen que representa algo negativo. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 5 dice que el pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Entonces, pues pensaba en qué tipo de levadura estoy dejando que afecte mi corazón, ¿ya? Estoy dejando que sea el pecado, que sea el ego, que sea la soberbia, que sean todas estas cosas negativas las que impacten mi corazón, o estoy dejando que sea el reino de Dios
la palabra de Dios, su presencia, la que impacte en mi corazón. Entonces, pues con estas dos parábolas el Señor nos recuerda de sus frutos, de los frutos de nosotros recibir de su presencia, de aceptar a Cristo en nuestro corazón, de lo que el reino de Dios significa para nosotros. Y me parecía muy bonito cómo el Señor, pues en la siguiente porción que vamos a leer, nos muestra pues lo que nosotros debemos de hacer para permanecer, o pues yo reflexionaba en lo que debemos de hacer para permanecer en ese regalo, en eso que el Señor nos ha dado, y lo que a muchos les va a suceder por no haber recibido o atendido ese llamado que el Señor nos hace. Entonces, vamos ahora a estudiar la segunda porción. Y la segunda porción va, les recuerdo, estamos estudiando Lucas 13, la segunda porción va del 22 al 30. Se las voy a volver a leer. Dice entonces, bueno, recordemos que Jesús iba entonces camino a Jerusalén. Alguien le pregunta, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Y a esto pues el Señor Jesús le contesta. Y él dice, él contestó, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará, no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces Él responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas del reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente, algunos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes, y algunos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Entonces, bueno, primero el Señor Jesús nos hace un llamado a esforzarnos para entrar por la puerta angosta. Y este llamado que el Señor nos hace, nos deja saber que el camino no será fácil. Leyendo, bueno, Mateo 7 del 13 al 14 nos da un poco más de información y dice, les voy a leer Mateo 7 del 13 al 14, dice, es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino, pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. Entonces, pues muchos escogen ese camino amplio, ese camino que acepta a todos, que acepta todo, porque es un camino que es fácil, pero es un camino que dice ese versículo, este pasaje que lleva a la perdición. La traducción en el griego nos dice que esto es un camino que conduce a la destrucción. Entonces, familia, a veces, bueno, y por buscar ese camino fácil, por llevar a nuestras familias en ese camino que es fácil, donde todo está bien, donde todo lo aceptamos, estamos llevando a nuestras familias por un camino de destrucción. Así que, pues el Señor en estos pasajes nos hace un llamado muy fuerte a tener cuidado, ¿no? A saber escoger en qué camino estamos y a esforzarnos por permanecer en el camino que es correcto, en el camino que el Señor pues tiene para nosotros. Y que como nos dice este pasaje, pues es un camino que lleva a la vida. Sí, es un camino que es difícil, el Señor no nos dice que todo va a ser bonito, que todo va a ser muy fácil, pero es un camino que definitivamente lleva a la vida. Y estudiando este tema, estudiando este pasaje, encontraba este versículo en 1 Timoteo 4:10, que dice, es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Entonces, familia, pues ese llamado a esforzarnos y a permanecer en el camino angosto,
es para el bien de nuestras familias y nuestro bien. Es un camino que nos lleva a la vida y es un camino en el que vamos a poder permanecer si ponemos nuestra esperanza en el Dios viviente. Es un camino donde tenemos que trabajar con esmero, seguir luchando, pero poner nuestra mirada en el Señor, porque solamente así vamos a poder permanecer en ese camino. Y luego el Señor Jesús en el versículo 25 le dice al pueblo, pues a aquellos que lo están escuchando, le dice que cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta será demasiado tarde y muchos rogarán para entrar, pero Él responderá, no los conozco ni sé de dónde vienen. Y yo meditaba y pues yo me imagino, ¿no? Yo pensaba en ese demasiado tarde, es porque ya se les había dicho, ¿cierto? Ya hay un tiempo, ya esperaron, ya no llegaron, ya de malas, ¿cierto? Ya había un tiempo determinado para llegar yo me imagino una casa, porque pues habla de una puerta, entonces tocaron a la casa, tocaron y el Señor dijo, no, ya es demasiado tarde. Y pues estudiando el pasaje leía en la versión de The Message una traducción, una versión que me impactaba mucho lo que decía. Dice la traducción en español, dice, muchos de ustedes van a asumir que se sentarán al banquete de la salvación de Dios solo porque han estado merodeando por el vecindario toda su vida. Bueno, un día estarás golpeando la puerta queriendo entrar, pero encontrarás la puerta cerrada y el maestro diciendo, lo siento, no estás en mi lista de invitados. Qué duro, familia, qué duro es nosotros llegar a ese punto, ya, donde el Señor diga, no estás en mi lista de invitados. Y a veces nos sucede eso y llegamos a ese demasiado tarde donde no estamos preparados, donde no llegamos a tiempo por esto mismo. Porque como dice este pasaje, estamos merodeando nada más, estamos sin compromiso alguno, estamos desde lejos, desde la distancia, no tenemos una comunión con el Señor, no tenemos un compromiso y una entrega genuina a Dios y pues eso no nos puede pasar a nosotros, familia. Tenemos un llamado a comprometernos con el Señor y aunque el asistir, familia, a las reuniones es importante, es necesario para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra madurez espiritual, pues ese no puede ser el único tiempo que nosotros le dedicamos al Señor. Nosotros no podemos solamente decir, Señor, nos vemos el sábado a las 7 de la noche, Señor, nos vemos el miércoles a las 7 de la noche, y ya, y me esperas hasta el sábado, me esperas hasta la próxima reunión para que volvamos a hablar. Porque así como uno crece una amistad, una relación, así como fortalecemos nuestras relaciones interpersonales comunicándonos, pues lo mismo es con el Señor y necesitamos fortalecer nuestra comunión con Dios. No podemos simplemente estar merodeando el vecindario, como decía esta versión. Este pasaje también me llevaba a recordar la parábola de las 10 vírgenes y cómo Mateo 25 nos habla de que 5 de ellas fueron consideradas sabias y prudentes porque ellas tenían sus lámparas listas con el aceite. Y como cristianos e hijos de Dios, pues nosotros debemos de estar preparados para la llegada del Señor. ¿Y cómo estamos preparados? Pues buscando de Dios, orando, llevando un estilo de vida que represente a Cristo, compartiéndole a nuestras familias, preparándolos a ellos también. Y recordemos lo que la palabra de Dios nos dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El Señor, el anhelo de Dios es que todos seamos salvos. Así que Él nos ha dado este tiempo en esta tierra, no para que hagamos lo que queramos, sino para que seamos sabios y prudentes y le busquemos a Él y busquemos agradarle a Él en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que hablamos, y que podamos preparar nuestras lámparas a tiempo para que cuando llegue ese momento podamos estar listos para recibir al Señor Jesucristo. Luego el Señor pues nos dice que el Señor cierra la puerta
¿cierto? Y los que se quedaron afuera se quedan reclamando, se quedan diciendo, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que me quedé afuera? Y empiezan con sus razones, ¿cierto? Empiezan, pero si comimos contigo, pero si bebimos contigo, pero si enseñaste en nuestras calles. Y el Señor, ¿qué les responde? Les dice, no sé quiénes son, ni de dónde vienen, aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Y pues meditaba primero en que a veces podemos perder de vista cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿cierto? Cuando estudiaba este tema, leía que ese reclamo hace referencia a lo que el Señor Jesús muchas veces hizo con el pueblo que lo escuchaba. Vemos, por ejemplo, cuando Él alimentó a los 5,000, vemos ocasiones en las que el Señor está sentado comiendo con sus discípulos, donde daba alimento a las personas que lo escuchaban. Y Él hacía esto porque obviamente Él es perfecto y conoce nuestra necesidad tanto física como espiritual, que pues Él alimentaba al pueblo porque sabía que esa necesidad existía. Pero más allá de esa necesidad física, el Señor pues quiere alimentarnos espiritualmente. Y nosotros no podemos solamente quedarnos con el alimento físico que el Señor nos da. No podemos simplemente sentarnos y recibir las bendiciones por misericordia de Dios, porque es que es por misericordia que las recibimos, y decir ya, yo estoy bien porque el Señor me bendice, porque tengo alimento, tengo una casa donde llegar a dormir todos los días y ya, porque pues de eso no se trata. El Señor quiere que nosotros busquemos de Él y busquemos alimentarnos de ese pan de vida que nos va a saciar por la eternidad, que va a quitar el hambre no solamente física, sino que quita nuestra hambre espiritual y emocional. O sea, el Señor quiere saciar nuestra vida no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Mateo 7:21 nos dice, con respecto también a este pasaje, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y este pasaje pues nos da un poco más de claridad también con respecto al por qué se quedaron afuera probablemente estas personas, ¿cierto? Y el Señor aquí nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que obedece, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El Señor espera de nosotros obediencia. Juan, si no estoy mal, es Juan 14:21, dice que el que ama los mandamientos del Señor, el que hace los mandamientos del Señor, es el que lo ama. Nosotros no podemos solamente quedarnos en palabras, sino que nuestras actitudes, nuestro comportamiento, todo lo que hacemos debe mostrar esa obediencia, debe mostrar ese amor hacia el Señor. Y solamente así es que podemos pues hacernos conocer al Señor. O sea, que no sea no te conozco, no sé quién eres, sino que el Señor diga, este es el hijo que me obedeció, esta es mi hija que me obedeció, que me escuchó, que me buscó. También, bueno, la última porción, los últimos 2 versículos terminan, yo los veía pues como una promesa muy bonita de parte del Señor, porque dice que algunos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes, y algunos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y me gustaba mucho esto porque en este momento, en el mundo en el que estamos, en la sociedad en la que estamos, pues nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar, la manera en la que de pronto criamos nuestros hijos, la manera en la que educamos nuestros hijos, no es la más popular, ¿cierto? No es lo más chévere que nos muestran el mundo. Y a veces podemos sentir que somos minoría, que no tenemos apoyo, que somos criticados como cristianos, pero no podemos perder de vista lo que el Señor nos dice en su palabra,
que aún en este momento, cuando podamos creer que somos los menos importantes, que somos minoría, pues el Señor ve nuestro esfuerzo, el Señor ve los sacrificios, el Señor ve el trabajo que nosotros estamos haciendo, volviendo a los 2 primeros versículos que leíamos, sembrando esa semilla del reino de Dios, esparciendo esa levadura en nuestras familias. Y si nosotros continuamos por ese camino, si nosotros continuamos sembrando esto, pues vamos a ver esa bendición al final. Y con este pasaje, pues quería dejarlos con 4 puntos, pues 4 puntos de lo que nosotros necesitamos para permanecer por este camino angosto. Y el primero, el primero es que nosotros debemos ser esforzados y valientes. Recordemos que esa fue lo primero que el Señor Jesús dijo, ¿cierto? Esfuércense por entrar por la puerta angosta. Tenemos un llamado a esforzarnos, a ser valientes, como leíamos ahorita en 1 Timoteo 4:10. Tenemos un llamado a trabajar con esmero, a seguir luchando, poniendo nuestra mirada en aquel que es el Dios viviente, en nuestro Dios. Y pues no podemos olvidar que van a haber situaciones difíciles, que van a haber obstáculos, que van a haber, vamos a recibir crítica, van a haber muchas situaciones que se puedan presentar, pero verdaderamente, familia, este camino que hemos escogido, el camino el camino angosto, el camino que el Señor nos ha dado, pues es el mejor camino. Y tenemos que seguirnos esforzando, perseverando para pues mantenernos en él y a nuestras familias. El segundo punto es que debemos de asumir una actitud de compromiso. Y recordemos que no es suficiente, como leíamos en la versión de The Message, el merodear el vecindario, el quedarnos desde lejos, el no asumir ese compromiso. Y nuestro corazón debe comprometerse con el Señor y con su obra para que podamos permanecer en el camino estrecho. No olvidemos que nuestro compromiso es con Dios, no es con las personas, no es con nuestros líderes. Nuestro compromiso es con el Señor, porque cuando yo pongo mi mirada en los hombres, cuando yo pongo mi mirada en las personas que me rodean, pues muy fácilmente me voy a desanimar, me voy a desilusionar, voy a debilitarme espiritualmente cuando yo solamente pongo mi mirada en las personas, porque somos seres humanos, porque fallamos, porque tenemos errores y por eso es importante que nuestra mirada siempre esté puesta en el Señor, porque Él es el único que es perfecto, Él es el único que nos va a dar fortaleza, Él es el único que nos va a guiar, Él es el único que nos va a llevar de la mano por este camino angosto. Y pues que nosotros debemos de tener que esa actitud de compromiso se debe reflejar en nuestro estilo de vida, que debemos de ser, como les decía hace un rato, como esas 5 vírgenes que eran sabias y prudentes y que tenían sus lámparas listas para recibir al Señor. El tercer punto es tener una actitud de obediencia y de servicio. Y cuando yo asumo una actitud de compromiso con Dios, esto debe generar en mí un corazón también dispuesto a obedecer al Señor. Yo adquiero un compromiso con Dios y también así debería de ser, un corazón dispuesto a obedecer al Señor, porque es imposible, familia, es imposible mantenernos por ese camino angosto sin obedecerle al Señor. No podemos ser tibios con el Señor, no hay términos medios con el Señor. O es afuera, o es adentro, o es blanco, o es negro con el Señor. O estamos comprometidos con el Señor, o no lo estamos. Y eso es algo pues que debemos de cada uno de nosotros analizar, ver cómo está nuestro corazón, si de pronto tengo un pie afuera y un pie adentro, y pues orarle y pedirle al Señor que nos ayude para que nuestros 2 piecitos estén en ese camino angosto. También
también pues esa actitud de obediencia debe también generar en nosotros una actitud de servicio. Cuando yo me comprometo con el Señor, cuando yo obedezco al Señor, pues eso también debe generar en mí esa actitud de siervo, porque estoy aprendiendo del que es el siervo, el perfecto, el siervo perfecto. Y cuando yo me dispongo a obedecer al Señor, yo también me dispongo a servirle, y yo también tengo ese llamado y esa invitación que el Señor me hace a sembrar la semilla en otras personas, en mi familia, y a también invitarlos para que anden por este camino en el que nosotros estamos. Y el último punto, ya vamos en el cuarto. El último punto es enfocados en la meta. Recordemos que el camino angosto, nos dice el Señor, es un camino que es difícil. Es un camino que es un poco más difícil, es un camino donde vamos a encontrar oposición, donde vamos a encontrar obstáculos, pero es un camino que nos lleva a la vida, y es un camino, familia, que vale la pena recorrer. Y yo tengo que mantenerme enfocada en la meta, yo tengo que mantenerme enfocado en la meta para yo poder permanecer en el camino angosto. De lo contrario va a ser muy difícil, porque fácilmente las tormentas, fácilmente las palabras de los demás, fácilmente los comentarios, las situaciones que se van presentando en la vida pueden ser motivo para yo alejarme del camino del Señor. Y por eso yo tengo que estar con mis ojos puestos en Cristo. Siempre que pienso en esto, recuerdo el momento en el que Pedro pone sus pies sobre el agua, está viendo a Cristo, está sobre el agua, pero empieza a ver la tormenta y se empieza a hundir. Y eso es lo que a todos nosotros nos sucede. Cuando dejamos de ver a Cristo, cuando dejamos de enfocarnos en Cristo, fácilmente nos comenzamos a hundir. Entonces, recordemos nuevamente esos 4 puntos que necesitamos, esos 4, digamos que pasos para permanecer en el camino angosto, que debemos de ser esforzados y valientes, asumir una actitud de compromiso, asumir una actitud de obediencia. Tercero, obediencia y servicio. Y cuarto, enfocados en la meta. Entonces, familia, bueno, con esto en mente los invito a que cerremos nuestros ojitos y vamos a orar. Papito hermoso, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra. Gracias, amado Rey, porque hoy en esta mañana tú nos haces un llamado a esforzarnos y esforzarnos para permanecer en aquel que es el camino angosto, Señor, un camino que lleva a la vida, Señor. Hoy te entregamos nuestros corazones, te entregamos nuestras familias y te pedimos, Señor, que tú nos sigas moldeando, que tú nos sigas fortaleciendo, tú nos sigas capacitando, Señor, para poder permanecer en este camino que definitivamente es el mejor, es el camino que nos lleva a la vida. Por eso hoy te entregamos nuestro corazón y te pedimos, Señor, como aprendíamos ahorita, que hagas de nosotros hombres y mujeres esforzados y valientes, hombres y mujeres comprometidos contigo, hombres y mujeres, Señor, que buscan obedecerte, hombres y mujeres que asumen una actitud de siervos. Y, Señor, hombres y mujeres que tienen su mirada puesta en ti. No queremos perder de vista, Señor, que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Y que tú eres el único, Señor, que nos capacita, nos guía y nos lleva de la mano. Te damos gracias por haber puesto tu mirada en nosotros. Te damos gracias, Señor, por habernos puesto y habernos escogido, por habernos llamado, Señor, para estar en este camino angosto, en este camino que nos lleva a la vida, Señor. Gracias porque definitivamente, Señor, cuando estamos contigo, cuando escogemos andar por este camino angosto, hemos escogido la mejor parte. Te damos gracias, amado Señor, por esta mañana y te pedimos, papá, que te quedes con nosotros el resto de este día.
Te pedimos, Señor, que nos guardes nuestro entrar y nuestro salir, Señor, que nos protejas y nos permitas seguir meditando en tu palabra el resto de este día. Te alabamos, te bendecimos y nos quedamos en tu presencia, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, familia, muy buenos días, que el Señor los bendiga y nos vemos luego.